Bueno, buenas noches. Vamos a esperar unos segundos que se empiecen a conectar. Agradecido a Dios por esta nueva oportunidad de estar dando su palabra. Vamos a esperar unos segundos. Vamos a hacer la continuación de la prédica de ayer de Navidad. Bendiciones, Gise Dorado. Gracias por acompañarnos. Un gusto haber hablado con vos. Bendiciones a cada uno de los que se va conectando. Esperamos unos segundos que se conecten más personas. Vamos a hacer la continuación de la prédica de ayer. Lourdes Tavares, muchísimas bendiciones. Anabela Padilla, bendiciones. Amaro Jope, bendiciones. Marco querido, un gusto haber hablado con vos, bendiciones. Juanita querida, bendiciones. Ruano Cristian, muchísimas bendiciones. Edwin querido, gracias por acompañarnos. Luisito Alfredo, bendiciones. Juancito, bendiciones. Buenas noches para todos. Agradecido a Dios por compartir su palabra. Oliveros 405, bendiciones. Rafael Emilio García, bendiciones. Frank Carr, imagino que hincha de River, muchísimas bendiciones. Si sos de River, felicitaciones por la Copa Libertadores. Iliana Herrera, muchísimas bendiciones. Patti Glam, gracias por acompañarnos. Obed, muchísimas bendiciones, gracias por estar. Bendiciones, Juanita. Gracias a todos los que hacen posible que nuestra página pueda seguir creciendo. Samuel Villegas, bendiciones, ya estamos por arrancar. Jorge Corola, muchísimas bendiciones, gracias por estar. Pérez Nata, bendiciones. Bianca Vázquez, muchísimas bendiciones, gracias por estar. Jerón Martínez, bendiciones. Silvia Piovano querida, gracias por acompañarnos una noche más. José Salazar Trujillo, gracias por acompañarnos. Leandro Acadé, muchísimas bendiciones, felicitaciones al puntero del campeonato en Argentina. Trix So 98, bendiciones. Paco Morales querido, bendiciones. Marixa querida, qué gusto volver a verte. Ya arrancamos. Un saludo del Piti Martínez para Frank. Bendiciones a todos. Sirena Cristal, bendiciones. Y del Maris, María Amelia Pirelli, muchas bendiciones. Angelou, bendiciones. Malena Sandri, bendiciones. Ya arrancamos. Mariel Aranda, gracias por acompañarnos. Gustavito, bendiciones. Vergara Sony, muchas bendiciones. Gusto haber hablado con vos. Alexander Color, bendiciones. Abadra, bendiciones. Luisito querido. Julita Bernal. M.A. Pome, querido Abdepico, muchas bendiciones. Emerson, gracias por acompañarnos, bendiciones. Grischit, bendiciones. Maigualida Campo, bendiciones. Y bueno, ya arrancamos. Stephanie, bendiciones. Quiero saludar a todos. David Ricaurte, bendiciones. Saludos a toda la gente de River y felicitaciones. Sin dudas el mejor equipo de Sudamérica. Yo soy de San Lorenzo, no soy de River. Bueno, vamos a arrancar. Esmeralda de 46, bendiciones. Video Pro Oficial, bendiciones. Y bueno, un saludo grande a todos los que nos acompañaron ayer. Tuvimos muy buena audiencia. Y bueno, hoy vamos a hacer la continuación de la Navidad. Y vamos a arrancar, después voy a terminar de saludar. Vamos a arrancar con lo que cortamos prácticamente ayer. Ayer el tiempo no alcanzaba para todos los temas que abarcan la Navidad, lo que dice la Biblia. De hecho, ni siquiera hemos hablado de Papá Noel ayer. Ayer hablamos de el nacimiento de Jesús, en qué fecha fue el nacimiento de Jesús, una posible fecha. Habíamos visto que no había sido el 25 de diciembre, ni cerca del 25 de diciembre. La semana del nacimiento de Jesús lo hemos visto por la Biblia, por lo que dice el libro de Zacarías, por la diferencia de 6 meses entre Jesús y Juan el Bautista, que el nacimiento de Jesús probablemente fue entre el 27 de septiembre
27 de septiembre y 4 de octubre. No sabemos el día con exactitud, pero sabemos que fue en esa semana. Bueno, también vimos por qué se festejaba el 25 de diciembre, que era, en realidad, las culturas paganas festejaban la Navidad el 25 de diciembre en honor al dios Sol, que era Tamuz. Hemos visto esos pasajes que están en Ezequiel capítulo 8, hemos visto Jeremías capítulo 7, capítulo 10, donde habla de la reina del cielo, que en ese tiempo era Semiramis, y luego se cambió a María. Hubo varios cambios hasta llegar a María. Hemos visto el árbol de Navidad, que vamos a hacer un repaso sobre el árbol de Navidad, donde Dios mandaba a que no había que aprender el camino de las naciones. ¿Y se acuerdan qué hacían las naciones los 25 de diciembre? Muchos de ustedes yo sé que no lo saben, pero los 25 de diciembre, mucho antes que nazca Jesús, aproximadamente 700 años antes de que nazca Jesús, los 25 de diciembre, ¿qué hacían? Cortaban un árbol y lo adornaban. Y dice que lo paraban bien, lo clavaban como un arbolito de Navidad dentro de sus casas. ¿Por qué hacían eso? A ver, vamos a ver, ¿por qué hacían eso las culturas paganas? ¿Por qué hacía eso? Porque eso surge en Babilonia. Porque dicen, vamos a recordar, ellos tenían una trinidad pagana, que era Dios Padre, que era Nimrod, que era la estrella, Dios Hijo, que era Tamuz, Dios Sol, y la reina del cielo, la diosa madre, que era Semiramis, la diosa de la luna. Y Nimrod se había casado con Semiramis, que aparte de ser su esposa, era su mamá. En ese tiempo estaba permitido. Pero él muere joven, sin tener hijos. Semiramis tiene un hijo, luego, no sabemos hijo de quién fue, pero ella, como a Nimrod se lo había tomado como Dios, no podía decir que estaba embarazada de un hombre, entonces inventó, que un día fue a la tumba de Nimrod, su marido, que también era hijo, y dice que vio un árbol ahí y un rayito del sol, cayó sobre ella y ella quedó embarazada. Pero que ella no quedó embarazada de ningún hombre, sino de un rayito de sol. Entonces, supuestamente bajo la cultura babilónica, el dios Sol se encarnó en Tamuz, su hijo. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿por qué el arbolito de Navidad? ¿Y por qué el árbol en la tumba de Nimrod? Bueno, supuestamente en la tumba de Nimrod apareció un árbol que significa el renacimiento, era el renacer de Nimrod. Por eso en las culturas paganas, los 25 de diciembre, que era cuando nació Tamuz, el dios Sol, ellos agarraban, cortaban un árbol, lo adornaban con plata y oro, lo afirmaban dentro de sus casas los 25 de diciembre, en honor a ¿quién? Al renacimiento de Nimrod, que era el nacimiento de Tamuz. O sea, Nimrod reencarnado en Tamuz. Por eso Dios en Jeremías capítulo 10 dice: no aprendáis el camino de las naciones, porque es vanidad. ¿Y qué hacen ellos? Cortan un árbol, lo afirman con martillo, con clavos, y lo adornan. Eso estaba prohibido hacer. ¿Qué es lo que hoy hacemos nosotros? Lo que Dios había prohibido. Y ahora, ¿por qué ellos también, si ustedes se ponen a pensar, el diablo siempre ha copiado lo que Dios ha hecho? Y acuérdense en cuál fue el pecado de Adán y Eva. El pecado de Adán y Eva era que había de un árbol que ellos no podían comer. Y Dios tenía 2 árboles. Después había montones de árboles, había un montón de árboles, pero había 2 árboles: el árbol de la ciencia, del bien y del mal, de la sabiduría, y el árbol de la vida. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Se inventó su propio árbol. Y ese árbol representaba el
nacimiento de Tamuz y renacimiento de Nimrod. Siempre copiando. Ya le digo, para el que no estuvo ayer puede fijarse en Jeremías capítulo 10, versículos del 1 al 5. Por eso el árbol de Navidad en la punta por lo general lleva o un sol, o una estrella, o una luna. La estrella representando a Nimrod, el sol representando a Tamuz y la luna representando a Semiramis. Y esos tres representaban lo que hoy representan Dios, Jesús y María. Acuérdense en que Dios se había enojado con Israel y no quería saber nada con Israel. ¿Por qué? Porque Israel adoraba a la reina del cielo, que era Semiramis, y porque Israel lloraba a Tamuz y adoraba al sol. Hoy la Navidad está fundamentada no en el nacimiento de Jesús, sino en el asesinato, porque a Nimrod lo mataron, porque a Tamuz lo mataron, en el incesto, porque se casaron madre e hijo, Nimrod y Semiramis, en la traición, en el endiosamiento, porque se endiosaron tanto Nimrod como Semiramis. Y si nosotros empezamos a analizar, como ayer decíamos, Jesús no mandó a festejar su nacimiento, sino que mandó a conmemorar su muerte. Esto es todo un breve repaso de lo que vimos ayer. Nosotros podemos decir, bueno, pero yo voy a festejar la Navidad igual, a la manera mía, acordándome de Jesús. ¿Es válido? Sí, es válido. ¿Es bíblico? No, no es bíblico. ¿Es lo que mandó Dios? No, no es lo que mandó Dios. ¿Se acuerdan que dijo Jesús en un momento? Les dijo a muchas personas que lo seguían: ustedes me dicen Señor y no hacen lo que yo digo. Y lamentablemente muchos cristianos, o sea, muchos que decimos ser cristianos, le decimos Señor a Jesús, pero no hacemos lo que Él dice. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí, en conmemoración de su muerte. No dijo nada del nacimiento. La Biblia, que fue inspirada por Dios, dice en Eclesiastés capítulo 7:1: mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Sin embargo, nosotros hacemos todo lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque es linda la Navidad. Es lindo tirar la casa por la ventana una noche. Nos divertimos. Pero ahora imagínense ustedes. Vamos a ser sinceros. Seamos sinceros cada uno de nosotros. Por un ratito nomás. Imagínense en el 25 de diciembre. 24 a las 12, que ya es 25 de diciembre. Dios sentado en su trono, Jesús al lado, a la diestra de Dios, mirando todo el mundo. Cómo festejan. Y vamos a ser realistas. ¿Alguien se acuerda de Dios ese día? En ese momento, ¿qué hace una persona a las 12 de la noche? Cuando se cumple el 25 de diciembre, brindar, tomar alcohol. ¿Se acuerdan de Jesús? No, no se acuerdan. Después de que brindaron y se saludaron, ¿qué hacen? Abren los regalos. A ver qué te trajo Papá Noel a vos. A ver qué te trajo Papá Noel a vos. Ni se acuerdan de Jesús. Y supuestamente están conmemorando el nacimiento de Jesús. ¿Cómo terminan a las 3, 4 de la mañana, 7 de la mañana? Borrachos. Las mujeres vestidas como si, bueno, no quiero decir palabras graves, pero vestidas de una manera muy provocativa. Los hombres borrachos. Entonces, Dios está mirando todo eso. No podemos ser tan hipócritas de decir: ay, no conmemoramos el nacimiento de Jesús, cuando ni siquiera nos acordamos. Hacemos de todo esa noche, menos celebrar el nacimiento de Jesús. Ustedes pueden ver en las estadísticas mundiales, búsquenlo en el internet, en las estadísticas mundiales, cuál es el día de mayor muerte en el mundo. El día que más personas mueren en el mundo, ¿saben qué día es? El 25 de diciembre. Porque muere gente por accidente, por manejar borracho, porque también es el día que más gente se traslada a otro lado. El día de más peleas, de asesinatos, el día que mueren por la pirotecnia también. El 25 de diciembre es el día que más muertos hay
en todos los días del año. Y ¿se acuerdan que dijo Jesús? Ustedes pueden buscar en Marcos capítulo 7. En Marcos, unos dicen, es para celebrar en familia. Y entonces, ¿tienen solamente el 25 de diciembre para celebrar con la familia? ¿Tienen 364 días que no pueden celebrar con la familia? Es mentira, es una hipocresía. Es una hipocresía. ¿Qué tienen que festejar con la familia? A ver, el nacimiento de Jesús. ¿Y si tu mamá no es cristiana? ¿Y si tu papá no es cristiano? ¿Y si tus hijos no son cristianos? Y vos decís, bueno, es una buena posibilidad para evangelizar, y terminás borracho, y terminás borracha, y te terminás gastando todo tu sueldo, y después terminás empeñándote y pagando durante todo un año los regalos que sacaste en ese día. Debemos dejar de ser hipócritas. Nosotros somos cristianos, ¿por qué? Porque creímos en la Biblia. Ahora, ¿cómo puede ser que nosotros hacemos todo lo que la Biblia dijo que no hagamos? La Biblia dijo, no hagan esto, nosotros lo hacemos. Después no queremos vivir en maldición. ¿Saben por qué vivimos así en maldición? ¿Saben por qué nunca prosperamos? ¿Saben por qué vivimos infelices? ¿Saben por qué nuestra familia, en vez de progresar, se viene para atrás? Viven en peleas, nuestros hijos mal, nuestros padres mal, nos llevamos mal con la gente, no podemos prosperar en lo económico. ¿Saben por qué? Porque hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Jesús dijo, han cambiado mis mandamientos por las tradiciones de hombre. ¿Quién te mandó a vos a festejar la Navidad? ¿Dios? No. ¿Jesús? No. ¿Los apóstoles? No. ¿Quién te mandó a festejar la Navidad? El Papa. Porque si muchos no lo saben, la Navidad tiene sus orígenes en Babilonia, pero el que fundó así como Navidad, con el título de Navidad, fueron los papas de la mano de Constantino. Y muchos dicen, no, pero yo no soy católico. Pero festejamos todo lo que hacen los católicos. Entonces, ¿por qué le decimos Señor a Jesús si hacemos todo lo que dice el diablo? ¿Por qué le decimos Señor a Jesús si festejamos el cumpleaños del diablo? Del Dios inventado por Satanás. ¿Ustedes creen que Dios los va a bendecir de esa manera? ¿Ustedes creen que Dios los va a prosperar de esa manera? Imagínense, ¿no? Vamos a poner un nombre. Franco cumpleaños el 25 de agosto. ¿Cómo se va a sentir Franco si yo lo voy a saludar feliz cumpleaños el 25 de marzo? 6 o 7 meses después. Lógico, se va a sentir mal. Y encima, el 25 de marzo no solamente no es el cumpleaños de Franco, sino que es el cumpleaños del enemigo de Franco. Y nosotros vamos y lo saludamos a Franco. Imagínense cómo se sentiría, cómo te sentirías vos, que tenés tu peor enemigo, porque el diablo es el enemigo de Dios, y el Dios es el enemigo del diablo. ¿Cómo se va a sentir que vos saludés a alguien por su cumpleaños, cuando no es su cumpleaños, sino que es el cumpleaños del enemigo de él? Yo te saco a patadas. Aunque me saludes un día después, te saco a patadas. Imagínate si me venís a saludar a mi cumpleaños el día de mi peor enemigo. Acuérdense que dijo Dios. Mi pueblo, ¿qué dijo Dios? Mi pueblo pereció por falta de conocimientos. El 25 de diciembre es el cumpleaños del invento satánico de Tamuz. Y yo sé que vos vas a decir, bueno, yo le voy a celebrar igual en nombre a Jesús. Y voy a conmemorar el nombre de Jesús. ¿Quieren ver lo que dijo Dios en cuanto a eso? Ayer había un pasaje que no lo pudimos leer y lo vamos a leer hoy. Vamos a leer hoy. Porque hay muchos que dicen, bueno, yo lo voy a festejar, aunque sea el cumpleaños del diablo, yo voy a festejar como si fuera el cumpleaños de Jesús. Miren lo que dice Dios en su palabra, Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 en adelante.
Deuteronomio capítulo 12, versículo 29 en adelante dice: cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, escuchen, guárdate que no tropieces yendo en pos de ella. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, escuchen, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. De la manera que ellos servían a sus dioses, festejando el cumpleaños el 25 de diciembre, yo lo voy a hacer para mi Dios, también el 25 de diciembre. Miren lo que dice el versículo 31. No harás así a Jehová tu Dios. No harás así a Jehová tu Dios. El diablo festeja su cumpleaños el 25 de diciembre, vos no se lo hagas así a Dios. Vamos a leer el versículo 31 de nuevo. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Toda cosa que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Lo que ellos hacían a sus dioses, el 25 de diciembre Jehová las aborrecía. Y era una abominación a Dios. Que nosotros hoy celebremos la Navidad, y esto te lo digo porque te quiero y porque no quiero que te vaya mal. Vos hoy, sabiendo que el cumpleaños de Satanás es el 25 de diciembre o del invento de Satanás, vos lo festejás y estás bajo maldición. Ya lo festejaste. Y dice que Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Pero a partir de ahora vos no sos más ignorante. A partir de ahora vos sabés lo que estás festejando. Sabés a quién le estás rindiendo culto ese día. ¿Qué dijo Dios en este pasaje, versículo 31? Dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pero vamos a leer todavía un versículo más. Miren lo que dice el versículo 32. Escuchen el versículo 32. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mande. ¿Qué dice Dios? Cuidarás hacer todo lo que yo te mande. Lo que yo te mande, lo que Dios te mande. ¿Dios te mandó a festejar la Navidad? No. ¿Dios te mandó a celebrar el nacimiento de Jesús? No. ¿Dios te mandó a conmemorar su muerte? Sí. Dice, cuidarás hacer todo lo que yo te mande. Vamos a leerlo de nuevo el versículo, porque acá hay algo hermoso. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Dios te mandó a festejar Navidad? No. Y dice, no añadirás a ello. Está claro que Dios no nos mandó. Y que si nosotros queremos añadirlo, lo podemos hacer. Pero sepamos que el 25 de diciembre, ya vamos a ir en otros temas, el 25 de diciembre, cuando vos te sentés a celebrar la Navidad, aunque digas que no la celebres y decís, bueno, yo tengo que estar porque está mi familia, cuando vos te sientes ahí, vas a estar adorando a Satanás. Vas a ser partícipe de la adoración a Satanás. Yo sé que decir todas estas cosas me va a traer perder seguidores, pero no me interesa. Yo prefiero la verdad y que los ojos de ustedes se abran y no que sigan viviendo en la mentira y en la adoración a Satanás. Porque todas las personas que celebran la Navidad viven mal, amargadas, en soledad, no prosperan, porque viven bajo la adoración a Satanás. Y Dios es bueno, porque dice que Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Pero ahora nosotros ya no somos más ignorantes. Nosotros ya no podemos decir, no, yo no sabía. Y vamos, el tiempo pasa volando, así que ya vamos a ir a meternos en otro tema. Y como les decía hoy,
Supuestamente el nacimiento, o sea, la Navidad es el nacimiento de Jesús. La Navidad es el nacimiento de Jesús. ¿Y quién debería ser el protagonista esa noche, el 25 de diciembre? Jesús, porque es el nacimiento de Él, supuestamente, ¿no? Ahora, ¿quién es el protagonista de esa noche? Y acá vamos a detenernos 5 minutos. ¿Quién es el protagonista del 25 de diciembre? ¿Jesús o Papá Noel? Y yo sé que vos vas a decir, no, para mí es Jesús. Mentira. ¿De qué se disfrazan ustedes o sus familiares el 25 de diciembre? ¿De Jesús o de Papá Noel? A las 12 en punto, después de brindar, ¿van a ver si Jesús hizo algo o van a ver qué trajo Papá Noel? Seamos realistas, seamos sinceros, no nos mientamos nosotros. Pues los cristianos, si hay algo que tenemos, es que somos medianamente hipócritas. Decimos primero Dios cuando a Dios lo dejamos para lo último. El rey de Navidad es Papá Noel, no es Jesús. Por más que nosotros digamos, no, nos juntamos a celebrar el nacimiento de Jesús, ni nos acordamos de Jesús, ni nos acordamos de que existe. El protagonista es Papá Noel. Y vamos a entrar en detalles en el tema de Papá Noel. Vamos a entrar en el tema de Papá Noel. Primero, ¿qué dijo Jesús? Escuchen esto, porque lo dijo la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 23:9? En Mateo 23:9, a nadie llaméis Padre en la tierra. Sin embargo, a nadie llaméis Padre en la tierra. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Al que le robó el protagonismo a Jesús, en el día del nacimiento de Jesús, supuestamente, nosotros le decimos Papá Noel. Jesús dijo, no le llaméis Padre a nadie. Nosotros le llamamos Papá Noel a alguien que ni siquiera existe y se robó el protagonismo en la supuesta noche de Jesús. ¿Padre de quién es Papá Noel? Supuestamente de nadie. Pero vamos a seguir con Papá Noel. Vamos a seguir. Muchos cristianos no se dan cuenta, pero el diablo ha hecho de Papá Noel un dios. ¿Quién es el único ser que puede estar en todo el mundo, en cada casa, al mismo tiempo, en el mismo instante? ¿Quién es? Jesús, Dios y Papá Noel. ¿Se dan cuenta que lo que hace Jesús, lo que puede hacer Dios, también lo hace de manera ficticia Papá Noel? ¿Te das cuenta que en este momento Papá Noel, si fueran las 12 del 24 de diciembre, estaría en mi casa y estuviera en cada una de las casas del mundo? ¿Se dan cuenta que hace lo mismo que haría Dios? Aunque ni siquiera existe. ¿Se dan cuenta que Jesús dijo a nadie llaméis Padre y nosotros le decimos Papá Noel? Ahora yo les pregunto, y en esto se van a dar cuenta por qué el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Yo les hiciera la pregunta, ¿de qué color es Papá Noel? ¿De qué color ustedes los ven vestidos a Papá Noel? Yo estoy seguro que nadie erraría el color que usa Papá Noel, ¿no? Papá Noel usa el color rojo. Ahora, si yo les preguntara, ¿de qué color sería la ropa de Jesús cuando venga a buscar a su pueblo? ¿De qué color? Y muchos dirían, blanco. Y no saben que Jesús también vendrá con una ropa roja, porque dice que es del color de la sangre, que esa sangre que nos salvó a nosotros. ¿Se dan cuenta que también el diablo hizo que Papá Noel sea del color en el que Jesús iba a venir cuando viniera a buscar a su pueblo?
Pero los cristianos sabemos de cuál es el color de Papá Noel, pero no sabemos el color en el cual vendría Jesús. Entonces nos ponemos a analizar y vemos realmente quién es el protagonista de Navidad. ¿Y qué es Papá Noel y no es Jesús? Y si nos pusiéramos a seguir hablando, diríamos, a ver, ¿a quién conocen los chicos? ¿A Papá Noel o a Jesús? ¿A quién le escriben la carta a los chicos? ¿A Papá Noel o a Jesús? Se la escriben a Papá Noel. Pero si es el cumpleaños de Jesús, ¿por qué no se la escriben a Jesús? Porque Jesús no importa. ¿Se dan cuenta que el verdadero protagonista de la Navidad es Papá Noel? Que se ha hecho de Papá Noel un Dios. Que Papá Noel se ha puesto por encima de Dios. Que en realidad alguien que no existe, pero el diablo lo ha puesto por encima de Dios y nosotros lo adoramos. Y nosotros nos disfrazamos. Y nosotros le pedimos cosas. ¿Quién es inmortal? ¿Jesús es inmortal? Sí, es inmortal. ¿Dios es inmortal? Sí, es eterno. ¿Y Papá Noel? El Papá Noel tiene como 700, 800, 900 años y nunca muere. ¿Se dan cuenta que también hicimos inmortal a Papá Noel? Y hay tantas cosas que pudiera decir de cómo Papá Noel ha reemplazado a Jesús. Antes el Padre era Dios, ahora el Padre es Papá Noel. Antes el que estaba en todas partes era Dios, ahora el que está en todas partes es Papá Noel. Antes el que vestía de rojo era Jesús, ahora el que viste de rojo es Papá Noel. Antes el inmortal era Jesús, ahora el inmortal es Papá Noel. Antes Jesús vino a dar su vida, ahora Papá Noel vino a traer regalos. Si vos le dijeras a tu hijo, ¿qué querés, hijo? ¿Que Jesús venga a dar la vida por vos o que Papá Noel te traiga regalos? Lógicamente va a elegir a Papá Noel porque de Jesús no conoce. Porque nosotros nos hemos encargado de enseñarle más de Papá Noel que más de Jesús. Porque en el día del nacimiento de Jesús, el rey es Papá Noel y no es Jesús. Entonces es hora de empezar a replantearnos qué estamos haciendo. Yo sé que muchos se van a enojar y la verdad no me interesa. Pueden enojarse, pueden seguir, dejar de seguirnos, pueden bloquearnos, no me interesa. Porque ¿saben qué dijo Jesús? Mis verdaderos apóstoles, mis verdaderos discípulos, mis verdaderos hijos van a ser odiados por el mundo. Y este cristianismo es peor que el mundo. Porque este es un cristianismo apóstata. Porque este es un cristianismo de mentira. Porque este es un cristianismo de la prosperidad. De que están esperando que le digan, sí, celebremos la Navidad, pongámonos borrachos, Dios perdona todo. Porque este es un cristianismo que querés que te digan Dios te va a bendecir y vos seguís de esta manera. Cuando Dios no te va a bendecir te va a sacar a patadas. Porque Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Pero eso no te dicen a las iglesias. ¿Por qué no te lo dicen a las iglesias? Porque te quieren endulzar el oído, decir cosas lindas y tenerte como estúpida, como estúpido ahí, dando un diezmo y una ofrenda. Yo no te voy a decir todas esas cosas lindas que vos querés escuchar. Porque Dios me va a agarrar y me va a dar una patada que me va a mandar al infierno de una. Yo no estoy acá perdiendo el tiempo para decirte cosas lindas. Yo estoy acá para tratar de cambiar tu vida. ¿Por qué te pensás que siempre sos infeliz? ¿Por qué te pensás que todas las cosas te salen mal? ¿Por qué te pensás que no avanzás en tu vida cristiana? Porque siempre te han dicho, Dios perdona, Dios esto, Dios lo otro. Y nunca te dicen, mirá que Dios también es fuego consumidor, ¿eh? Mirá que Dios un día se va a cansar de vos como se cansó de Saúl, como se cansó de Salomón, como se cansó de Sansón. Te venden un Dios que no es. Porque si bien Dios es amor, también es fuego consumidor. Y así como Dios te ama, también Dios se cansa. Tiramos tanto de la cuerda que la cuerda un día se va a romper. Analizate por qué todo te sale mal.
Analizate por qué vivís amargada, vivís amargado, vivís frustrado, vivís triste. Otra cosa sobre Papá Noel, y con esto terminamos Papá Noel porque se nos va toda la hora. Vamos a ver, ¿por qué a Papá Noel se le dice San Nicolás? ¿Se acuerdan? Muchos le dicen Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás. Y si ustedes se fijan en Apocalipsis 2, dice que Jesús aborrecía las obras de los nicolaitas. Jesús aborrecía las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? ¿Por qué aparecen solamente 2 veces los nicolaitas y en Apocalipsis 2? Porque en el Antiguo Testamento no existían. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Era una secta cristiana liderada por un tal Nicolás. Nicolás de Antioquía, que aparece en Hechos capítulo 6. ¿Se acuerdan cuando eligen los primeros diáconos, que entre ellos está elegido Esteban? Bueno, hay un tal Nicolás de Antioquía que también es elegido, pero después él sale del cristianismo y empieza a enseñar doctrinas tergiversando lo que realmente habían enseñado los apóstoles. Y por eso a sus seguidores, como él se llamaba Nicolás, se les decía los nicolaitas. ¿Me entienden? No, como si fueran seguidores míos, serían los josesistas. ¿Me entiende? Bueno, los nicolaitas eran los seguidores de Nicolás. ¿Y qué particularidad tenían los seguidores de Nicolás? Que festejaban la Navidad. En realidad en ese tiempo no era Navidad todavía, porque la Navidad se empezó a usar con ese nombre en los años 330. Pero festejaban la Saturnalia romana. ¿Y qué se hacía en la Saturnalia romana? Que era la fiesta de Babilonia también, nada más que esta la festejaba el Imperio Romano. ¿Qué hacían en la Saturnalia romana? Se festejaba del 17 de diciembre al 24 de diciembre. Y el 24 de diciembre, ¿qué hacían? A las 12 en punto se intercambiaban regalos, como en Navidad. ¿Y qué se podía hacer en la Saturnalia romana? Hacían grandes orgías dentro de la iglesia, dentro de esa religión. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 2, y yo aborrezco las obras de los nicolaitas, las aborrezco. Los nicolaitas dedicaban a Dios las cosas paganas. Las orgías que festejaban, las festejaban en el nombre de Dios. Los regalos que daban, los daban en el nombre de Dios. La Saturnalia romana la festejaban en el nombre de Dios. ¿Me entiende? Por eso Jesús aborrecía esas obras. Y por eso, como ese Nicolás de Antioquía y sus seguidores los nicolaitas, por ellos, Papá Noel, como en ese tiempo se intercambiaban regalos, Papá Noel pasó a llamarse San Nicolás. ¿Saben qué significa San Nicolás? Nicolás, escuchen esto, Nicolás está dividido en 2, es Nico y Laos, es un nombre griego, Nicolaos. ¿Qué significa Nico? Por encima de, y Laos significa pueblo. Entonces, ¿qué significaba Nicolás? Por encima del pueblo. Un día vamos a dar una prédica sobre los nicolaitas, porque cuando estudiemos eso se van a dar cuenta que hoy el cristianismo en realidad es nicolaita. Y ya van a ver por qué cuando demos esa prédica. Hoy todas las iglesias son nicolaitas. Por eso Jesús dijo, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Muchos festejan la Navidad, pocos son los que no la festejan. El pequeño remanente de Dios es el que no festeja la Navidad. El pequeño remanente, ya lo vamos a ver, el pequeño pueblo de Dios que se mantuvo virgen, que no se contaminó con el mundo, es el que no se deja gobernar por la Iglesia Católica. Y vos vas a decir, no, pero yo soy evangélico, sos católico. ¿Sabes por qué sos católico? Porque festejás todo lo que festeja el catolicismo.
¿Sabes por qué? Porque Dios dijo, santificarás el sábado. ¿Qué hizo el catolicismo? Santificó el domingo. ¿Por qué santificó el domingo el catolicismo? Porque el domingo es el día del sol. ¿Cómo sabemos que el domingo es el día del sol? Bueno, busquen en las culturas paganas. Fíjense cómo se dice Sunday, o sea, en inglés se dice Sunday, día del sol. Domingo es Sunday, día del sol. Dios dijo, santificarás el sábado. Satanás, por medio del catolicismo, dijo, santificarás el domingo. El domingo es el día del Señor. Mentira. Busquen en toda la Biblia, se aparece que el domingo es el día del Señor. El día del Señor es el sábado. ¿Qué dijo Jesús? A nadie llamaréis Padre en la tierra. ¿Qué hizo el catolicismo? Agarró, inventó papas. Más allá de Papá Noel, inventó papas. Cuando Jesús dijo, y a los curas le dicen Padre. Cuando Jesús dijo, a nadie le diréis Padre. A nadie le diréis papá en la tierra. Porque solo Dios es nuestro Padre. ¿Se acuerdan a qué edad se bautizó Jesús? Pueden buscar en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 3, versículo 23. Jesús se bautiza a los 30 años. Tomó él la decisión de bautizarse. Todos sus seguidores se bautizaron a los de 30 años para arriba. ¿A qué edad se bautizan ahora? 1 año o menos de 1 año. ¿Quién implantó eso? El catolicismo. Porque si uno se pone a analizar, ¿qué es el catolicismo? ¿Es una religión? No, ni siquiera es una religión. Es satanismo. Es todo lo que Dios prohibió. Dios dijo, no te harás imagen ni semejanza. ¿Qué hacen ellos? Escultura e imágenes. Y yo podría hablar de catolicismo 2 o 3 horas, pero no me quiero ir del tema. Y quiero que vayamos a un puntito más que quiero que ustedes busquen. Búsquenlo ustedes en internet. Vieron que el pesebre, no sé si muchos lo conocen como pesebre, otros los conocen como belenes, que es como una maqueta donde aparecen los animales, el niñito Jesús, José y María. Bueno, la primera representación del pesebre, ¿saben qué año se hizo? 1223. En el año 1223 en Italia se hizo el primer pesebre, pero se hizo el primer pesebre humano. O sea, como una obra teatral. Pueden buscarlo en internet. Y donde estaba el famoso Francisco de Asís. Muchos le dicen San Francisco de Asís. Y dice que en ese tiempo en Italia, el 25 de diciembre, hacía mucho frío. Entonces, en lugar de poner a Jesús, pusieron una escultura, como un ídolo. Porque no podían poner a un bebé en ese tiempo por el frío que hacía. Y dicen, te lo cuentan los católicos, y podés buscarlo en las páginas católicas. Y dicen que San Francisco de Asís, cuando vio a esa estatua representando a Jesús ahí en el pesebre, dice que esa estatua le hizo una sonrisa. Y San Francisco de Asís se postró y le besó los pies a esa estatua. De ahí nace la orden de los franciscanos, de la cual es el actual Papa Francisco, que por ellos lleva el nombre Francisco. ¿Y todo eso dónde surgió? En el primer pesebre, un 25 de diciembre. Si yo te pregunto, ¿el catolicismo viene de Dios? ¿Qué me decís? La mayoría va a decir, no, el catolicismo no viene de Dios. Entonces, ¿por qué hacen todo lo que ellos hacen? Si el catolicismo dijo adorarás en domingo, ¿por qué adorás en domingo si Dios dijo el sábado? Si Jesús nació fines de septiembre, principios de octubre, ¿por qué festejás cuando el catolicismo dice que Jesús nació un 25 de diciembre? ¿Por qué, si el nacimiento de Jesús debe celebrarse como nacimiento de Jesús, por qué pones protagonista a alguien que ni siquiera existe como Papá Noel y encima le decís papá cuando Dios dijo a nadie le diréis Padre en la tierra? Entonces, cuando vamos, ya entramos en el final
porque la prédica ya se pasó. Es increíble cómo pasa el tiempo. Ahora que entramos en el final, teníamos un montón de pasajes para leer, pero bueno, vamos a ir al final. Cuando leíamos en Daniel capítulo 7 versículo 25, Daniel 7:25 decía, y escuchen esto porque van a aprender acá van a aprender algo. Decía que el anticristo iba a venir para cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley. Ayer vimos cómo había cambiado la ley de Dios, que eran los mandamientos. Se cambió el primer mandamiento, que era no tendrás dioses ajenos. Ellos lo cambiaron por amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para tener dioses ajenos. El segundo mandamiento era no te harás imagen ni semejanza. Y ellos lo cambiaron por no tomar el nombre de Dios en vano. ¿Para qué? Para poder hacerse imágenes y semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, en el mar. El tercer mandamiento, ellos lo cambiaron y pusieron santificarás la fiesta, cuando el cuarto mandamiento es santificarás el sábado, no santificarás la fiesta. ¿Entiendes? Y así fueron cambiando uno a uno la ley de Dios. Entonces ayer aprendimos cómo el anticristo iba a cambiar la ley y los tiempos. Y cómo, a ver, ¿de qué manera cambió los tiempos el anticristo? Porque ya vimos cómo el catolicismo cambió la ley, cómo el catolicismo hizo todo en contra de lo que mandó Jesús. Bueno, ahora tenemos que ver cómo cambió los tiempos. Y yo les digo que en esto van a aprender. Nosotros, ¿bajo qué calendario vivimos? Vamos a ser realistas, vivimos bajo el calendario gregoriano. Ahora, ustedes después busquen en internet, ¿por qué vivimos bajo el calendario gregoriano? Porque el Papa, que cambió el calendario y que cambió los nombres, se llamaba Gregorio. Por eso vivimos bajo el calendario gregoriano. ¿Y de qué manera cambió los tiempos? Primero, la Biblia dice que Israel debía guiarse por el calendario, o sea, lunar. Bueno, el Papa Gregorio lo cambió al calendario solar. ¿Cuál es la diferencia? El lunar era de 28 días y el solar era de 30 o de 31. ¿Cambió los tiempos o no los cambió? Y ahora van a ver algo que ustedes lo pueden corroborar. A ver, ustedes saben que antes el primer mes no era enero. El primer mes era marzo, no era enero. ¿Y esto quién lo cambió? El Papa Gregorio. Si bien ya se habían cambiado algunos nombres por los emperadores romanos, este Papa cambió los tiempos. ¿Y cómo sabemos que antes el primer mes era marzo? ¿Vamos a corroborarlo? Marzo, primer mes. Abril, segundo mes. Mayo, tercer mes. Junio, cuarto mes. Julio, quinto mes. Agosto, sexto mes. Y ahora, ¿dónde tenemos que llevar bien la cuenta? Agosto, sexto mes. Septiembre, séptimo mes. Septiembre venía de séptimo. Octubre, el octavo mes, venía de octavo. Noviembre venía de noveno. Noviembre. Diciembre venía de 10, de décimo. ¿Se dan cuenta cómo coinciden y cómo cambiaron los tiempos? Por esa razón, ustedes miren, tienen más pruebas de esto. ¿Cuál es el primer signo del zodíaco? Aries, ¿no? ¿Y Aries cuándo empieza? ¿En marzo o en enero? Empieza a mediados de marzo. ¿Me entienden? ¿Por qué entonces no empieza el primer signo del zodíaco en enero y empieza en marzo? Porque antes no era como es ahora. Porque el Papa Gregorio cambió los tiempos. El primer mes era marzo, luego abril, mayo, junio, julio. Bueno, el séptimo era septiembre, el octavo, octubre, el noveno, noviembre y el décimo, diciembre. Cambió los tiempos y la ley.
Ayer vimos cómo cambió la ley, hoy vemos cómo cambió los tiempos. Y ya para entrar al final, porque ya se me va a cortar el video, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17 dice: condenación a la gran ramera. Apocalipsis 17 habla de la condenación a la gran ramera. Y vamos a leer un solo versículo. Ya sabemos que esta gran ramera es Roma. Es la iglesia apóstata, porque lo hemos estudiado muchas veces. Pero vamos a analizar un versículo, que es el versículo 5. Versículo 5, cuando está hablando de esta mujer. Vamos a leer el 4 y el 5. ¿Cómo era esta mujer apóstata? La que era condenada. Dice, y la mujer, 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. La mujer, esta religión, estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Como quién? Como la iglesia de Roma. Fíjense, los cardenales, obispos, visten de púrpura y escarlata. También dice, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Quién está adornada de oro, de piedras preciosas y perlas? El Vaticano. Y miren cómo sigue diciendo, no quiero ahondar mucho en este tema, porque no es el punto. Dice, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Cuál es la iglesia, la religión que tiene el cáliz de oro? Hay una sola, la iglesia católica. Y acá es el versículo que quiero destacar. Versículo 5. ¿Qué tenía esta religión? Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Esta religión tenía el nombre de Babilonia la Grande, dice, la madre de todas las rameras. Entonces debemos decir que no es el catolicismo, que es Babilonia. Ahora, Babilonia ya había desaparecido hacía unos 900 años, cuando Juan escribe esto. Entonces no puede ser la antigua Babilonia, tiene que ser una nueva Babilonia, o tiene que ser una religión que tenga todas las costumbres babilónicas, que tenga el culto a la mujer, a la reina del cielo, que tenga el culto al dios sol, que se haga imágenes y esculturas, que adore al dios sol como con la hostia. Ustedes fíjense, el catolicismo no parte el pan recordando la muerte de Jesús. Ellos tienen hostia. ¿Por qué tienen la hostia? Porque es un redondelito parecido al sol. Tienen todos adornos parecidos al sol. Ustedes ven todas las imágenes católicas y todos los personajes tienen como un sol detrás. Hasta aureola tienen. Todo la simbología del sol. Pero vamos a analizar este versículo. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Acá, cuando surge el catolicismo, surge una nueva Babilonia, porque el catolicismo se funda con todas las creencias babilónicas, pero dice que esta era madre de todas las rameras. Y alguien, para ser madre, ¿qué debe tener? Hijas. No puede haber una madre sin hijos, pero en este caso eran hijas porque eran religiones. Dice, la madre de las rameras. Entonces, ¿quiénes son las otras rameras? Ya sabemos que la ramera mayor es el catolicismo, pero ¿quiénes son las otras rameras? Las que, a ver, si son hijas, ¿por qué son hijas? Porque salieron de ella. Entonces, para buscar las hijas de la nueva Babilonia, tenemos que ver las religiones que surgieron del catolicismo. Y entre ellas está el protestantismo. Muchos dicen, no, y Lutero fue una eminencia. Lutero fue católico, nada más que estaba enojado con ellos. Lutero seguía bautizando bebé. Lutero fue católico protestante. Fue protestante, sí, pero siguió siendo católico, siguió bautizando bebé. Tenía odio hacia Israel. Tenía odio hacia la carta de Santiago, hacia la carta de Judas.
y las quiso borrar de la Biblia. ¿Por qué? Porque no coincidían con él. No crean que Lutero fue alguien de Dios. No. Lutero, como el protestantismo, son hijas de la gran ramera. Salieron de la gran Babilonia, de la madre de todas las rameras. Y con ellos también salió los testigos de Jehová, los adventistas, porque muchos adventistas están en contra de la Iglesia Católica, los testigos de Jehová en contra de la Iglesia Católica, los mormones en contra de la Iglesia Católica, cuando ellos salieron del protestantismo, y el protestantismo salió del catolicismo. Inclusive el Islam sale del catolicismo. El Islam, si ustedes se ponen a analizar, fue otro invento católico. Fíjense cuántas hijas tuvo Mahoma. Mahoma tuvo 6 hijas. ¿Cómo se llamaba? Al-Yazira, Al-Sharak, Al-Jaraki y una que se llamaba Fátima. ¿Qué tiene que ver Fátima? ¿Por qué se llamaba Fátima? Porque era otro invento católico. ¿Me entienden? Y ya se fue toda la hora, así que vamos a ver al final. La gran ramera es la Iglesia Católica y sus hijas son las religiones que avalan las cosas que ella hace. Versículo 18 de Apocalipsis, capítulo 18 de Apocalipsis, viene la caída de Babilonia. La caída de Babilonia. Y miren lo que dice el versículo 4, dice: y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hoy nosotros debemos salir de la gran Babilonia. Babilonia muy pronto va a caer. Y Babilonia no es solamente el catolicismo. Babilonia es toda la religión falsa. Babilonia es la que festeja la Navidad. Babilonia es la que festeja Halloween. La que dice que el 31 de octubre es el día de las iglesias evangélicas. Babilonia es la que dice que el domingo es el día del Señor, cuando claramente Jesús dijo que era el sábado. Babilonia es la que te permite hacer muchas cosas que Jesús prohibió. Porque por esa razón Jesús dijo: ustedes me dicen Señor, pero no hacen lo que yo digo. Babilonia está próxima a caer. Y cuando vos, el 25 de diciembre próximo, 2 semanas, te sentés a brindar, no vas a estar brindando por Jesús, ni por Papá Noel, ni por tu familia. Vas a estar adorando a Satanás. Vas a vivir en maldición. Y yo sé que vos, o alguno de ustedes, va a festejar igual. Porque dice: ¿cómo le digo a mi hijo? ¿Cómo le digo a mi hija? ¿Cómo le digo a mi mamá que no puedo hacer esto ahora? Jesús dijo: el que ama más a padre o a madre no es digno de mí. Entonces se piensan: mire, yo tengo mi mamá que es cristiana y festeja la Navidad. Tengo mi hijo que festeja la Navidad. Yo no la puedo festejar. Porque yo sé que si festejo la Navidad, Dios me va a agarrar y me va a dar tantas patadas. Pero no solamente no la festejo porque Dios me va a agarrar a las patadas. No la festejo porque me da asco estar festejando algo para Satanás. Me da asco saber que Jesús vino y murió por nosotros. Y todos esa noche, digamos, vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Y lo único que hagamos sería ponernos borrachos, disfrazarnos de Papá Noel, gastarnos todo el sueldo y terminar como termina la mayoría. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4 que Dios busca verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Es hora de empezar a amar a Dios en espíritu y en verdad. Y si tu mamá se enoja porque no festejaste la Navidad, que se enoje. Y si tu papá se enoja, que se enoje. Y si tus hijos se enojan, que se enoje. Y si tu marido se enoja, que se enoje. Es preferible que se enoje el mundo entero a que se enoje Dios. Porque el mundo no te va a salvar, tu mamá, tu papá no te van a salvar, tus hijos no te van a salvar. Dios el que te va a salvar o el que te va a condenar. Me quedan 15 segundos. Cuando llegue el 25 de diciembre, ya saben
a quién van a adorar y a quién van a abominar. Sepan que no pueden estar de los dos lados. O estás con Dios o estás con el diablo. Que Dios te bendiga.